A todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas a la UNSAM. Este es un día para nosotros de corazones abiertos, es un día muy especial porque es un día no solo en el que presentamos un libro editado en la UNSAM y escrito por amigos de Juan Carlos, sino es un día en que queremos rendirle homenaje a quien fuera una figura dentro de la pedagogía de alto vuelo intelectual, de mucho compromiso político, un gran defensor de la justicia y de la educación justa, y a quien recordamos por su paso, no solo por la actividad política en la gestión, sino en la UNSAM, porque ha trabajado junto con nosotros, con nuestros equipos. A todos nos enseñó mucho y lo llevamos todos en un pedacito de nuestro corazón. Y vamos a empezar está presente nuestro rector, así que le voy a dar la palabra a él para que nos salude, nos des la bienvenida. Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. No tenía previsto intervenir porque me parece que es importante que el acto académico, pero también es cierto que es importante el tributo a un gran maestro. Recuerdo la última vez hicimos también un homenaje a los pocos días de haber fallecido Juan Carlos y yo recordaba ahí haberlo conocido en distintas instancias y siempre lo recuerdo como una persona íntegra, una persona fiel a sus ideas, una persona que llevó a la práctica sus ideas en la gestión y en la política, tratando de vencer esas falsas dicotomías que muchas veces nos quieren imponer entre la justicia y la eficiencia, entre la equidad y la desigualdad. Era una persona que estaba convencido que la educación era un factor de transformación y todos sus actos, toda su vida la dedicó a generar mayor justicia y equidad a través de la educación. Así que vaya el reconocimiento, yo me siento muy orgulloso y honrado de haberlo conocido y de que él haya inclusive participado en nuestra gesta universitaria, y el reconocimiento a todos los autores que desde un punto de vista académico, pero también desde un punto de vista personal y sentimental, acompañan y reconocen su trayectoria de vida, puesta en palabras que quedan escritas para que el resto de las generaciones no olviden su gran legado, que fue una escuela integradora, una escuela inclusiva y una escuela más justa, entendiendo que la educación es nuevamente un factor de transformación. Así que muchas gracias a los autores y a la universidad y a la editorial que hacen posible esta presentación. Disfrutémosla. Gracias, Carlos. La iniciativa de la edición está coparticipada con los esfuerzos de UNSAM Edita, la editorial de la Universidad Nacional de San Martín, y la Escuela de Humanidades, a través de los profes que trabajamos allí, Silvina y yo, que hemos oficiado como compiladores del texto. Así que le doy la palabra a la decana de la Escuela de Humanidades, Silvia Bernardené, nos saluda. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecerles por su participación en este evento, a los autores, a los compiladores, al rector, a las autoridades, a la editorial. La verdad que la lista es muy larga. Es un libro valioso, habla de los legados y tal como lo señaló nuestro rector, en la UNSAM, Juan Carlos tuvo una participación muy especial. Juan Carlos inauguró un conjunto de diálogos institucionales, institucionalizó el diálogo con las personas referido a las prácticas de enseñanza. Juan Carlos político, Juan Carlos pedagogo, nos habló a cada uno de nosotras, con su contundencia, con su claridad, con su calidez, nos interpeló sobre el sentido de lo que hacemos, hicimos y haremos en las aulas, así que su paso en la institución dejó una huella muy fuerte, no solo desde lo afectivo, desde lo intelectual, sino también de orden institucional. Fuimos el centro de la escena de la preocupación de Juan Carlos, así que este libro recupera esos legados y para nosotros es una forma de reeditarlo en las discusiones presentes y futuras. Así que, bueno, muchas gracias y agradecerles a las presentadoras del evento, a Inés y a Nilda, por la generosidad de participar aquí. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, Silvia.
UNSAM Medita nos aguantó a Silvina y a mí nuestras rabias, nuestros apuros, la pandemia, la demora que el libro tuvo porque estábamos escribiendo y más o menos andábamos en los finales cuando tuvimos que guardarnos todos y la demora fue inevitable y después nos agarró el apuro y Flavia Costa, que es la directora de UNSAM Medita, campeó con el temporal, pero más que nada con nosotros, así que también le decimos que nos salude. Dale, Flavia. Bueno, muchísimas gracias Jorge, Silvina, por supuesto muchísimas gracias al rector, a la decana Silvia Bernatené por estar aquí, y bueno, bienvenidos a todos. En nombre editorial solo de hacer el gesto de mostrarles el libro en papel, que es algo que parece muy obvio, muy sencillo, pero justamente en el contexto que hablaba Jorge, no es ni tan obvio ni tan sencillo. Ojalá todos puedan, no solo los autores y los compiladores, sino también todos los interesados puedan tener el trabajo, ¿no?, de todo este equipo de grandes autores también, a su vez. No los voy a mencionar a todos, quizás sí, pero bueno, Daniel Filmus, Ana Pereira y Dario Pulfer, Alejandra Cardini y Axel Rivas, los veo acá, la mayoría de ellos. Juan Eduardo García Huidobro, Juan Carlos Lleneiro, bueno, que no está, por supuesto, lamentablemente entre nosotros, Inés Dussel, César Coll, Cristian Cox, Pablo Pinó, Nilda León, Sebastián Tedesco, los que están en el libro, y que con mucha generosidad, con mucho talento, y también con mucha paciencia, Silvina y Jorge reunieron, pensaron, imaginaron este gran homenaje a una de las grandes personalidades de la educación en la Argentina y en América Latina. Así que bueno, solo sumarme al festejo, agradecer mucho a todos ustedes la presencia aquí, y ojalá disfruten la presentación y puedan disfrutar el libro también. Juan Carlos Tedesco era también un hombre de libros, un hombre de letras, ojalá podamos también homenajearlo así. Muchas gracias, Flavia. Bueno, les voy a contar una anécdota personal muy cortita para entender lo que quiero hacer ahora. Cuando escribí mi primer libro hace bastantes años, un amigo que trabajaba en un instituto superior me dice: che, estás en los pizarrones. Y entonces continúa la anécdota diciéndome: cuando le dije a los estudiantes y a las estudiantes que eras mi amigo, me dijeron: ¿pero cómo, vive? Porque los estudiantes y las estudiantes suelen pensar que los que escriben y las que escriben no están. Pero están, y muchos de ellos están aquí, así que yo quisiera que les veamos las caras, que nos den un saludo rápido, aquellos autores y autoras que están presentes en el texto y que se han tomado la molestia de acompañarnos, o el gusto de acompañarnos, en este homenaje a Juan Carlos. Veo que también en los cuadritos del Zoom aparecen algunos amigos de Juan Carlos que no son parte del texto, pero que son parte del corazón compartido. Lo vi al Pedro Weinberg por ahí, entre otros, y este es el espíritu que queremos darle al libro, ¿no? Fue un libro escrito no solo por intelectuales, sino fundamentalmente por intelectuales amigos de Juan Carlos. Y eso le ha dado un matiz que une, digamos, la profundidad de lo que dice cada uno de los capítulos y el abordaje que cada autor o autora hace en cada uno de los capítulos, con ese sentimiento que transversaliza la escritura y que tiene que ver con el amor de la amistad que generaba Juan Carlos con quien escribe. Daniel Filmus no lo veo que esté en los... si alguno aparece por allí, por favor, porque están omitidos, me chiflan rapidito, ¿sí? Daniel es el que ha hecho al comienzo del texto una biografía sobre Juan Carlos, y probablemente sea la biografía más sentida porque Daniel era también uno de los amigos del corazón, de la vida de Juan Carlos, compartió mucho la gestión con él, y esa biografía que presenta al comienzo del texto es una biografía cargada de sentimiento. El siguiente capítulo estuvo en manos de Ana Pereira y Dario Pulfer. Ellos trabajaron la idea del vida, pensamiento y contexto de Juan Carlos, así se llama el capítulo. Tienen una idea muy fuerte. Adentro del texto dicen: el legado de Juan Carlos es un sistema de pensamiento. Es hermosa esa frase, ¿no? Porque es decir, no es un par de ideas, es un sistema para pensar. Así que queremos que nos saluden. Ana está por ahí. Habla un poquito, así salís en el Zoom, en la primera plana, ¿sí? Y nos vemos. Gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes, y por supuesto es un gusto estar acá con ustedes. Sí, efectivamente,
pensando en sistemas de pensamiento, en coyunturas específicas, en rupturas y continuidades, y en lecturas que hacía Juan Carlos de esas rupturas y continuidades. Yo quisiera decir solo dos cuestiones y pasarle rápidamente la palabra a Darío, que una que son dos cuestiones muy dichas coloquialmente, que me gustaría traer aquí hoy. Una es, hablando con Juan Carlos de la dictadura, una cuestión que Juan Carlos decía ahí, en ese contexto, tenía que ver con: la dictadura te permitió conocer quiénes eran buena gente y quiénes no. O sea, muy haciendo referencia a la protección, al cuidado que ciertas personas habían tenido respecto de quienes habían sido más perseguidos y por supuesto, víctimas de la represión. Una segunda cosa, también en un momento muy específico, en el 11 de septiembre del 2011, momento en que yo trabajaba en el IPE y íbamos a presentar en sociedad el sistema de tendencias educativas en América Latina. Justo ese día es el día de las Torres Gemelas. Y Juan Carlos dijo algo así como: estoy empezando a sentir que este mundo me resulta bastante ajeno. No me siento tan parte de esta cuestión que está empezando a ocurrir. A propósito de la pandemia, de cambios y continuidades, me parece que estos dos asuntos, dichas así muy coloquialmente, dicen muchísimo de Juan Carlos, de cómo concebía el mundo, de esto de un sistema de pensamiento, pero también de una preocupación permanente por la configuración de lo común en un mundo tan fragmentado, tan escindido, tan desigual. Así que sin más, comparto esas dos cosas y bueno, paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Ana. Darío, te doy la palabra para que saludes. Sí, buenas tardes, muy breve. Intelectual público y portador de un sistema de pensamiento, confrontado con otro sistema de pensamiento en relación a historia de la educación, a cómo pensar la educación formal, nuestro sistema educativo y el papel de los educadores en él, inscripto en una matriz, ¿no? El normalismo. Ahí nosotros somos amigos, herederos, varios discípulos, pero nos acercamos a la obra también desde una distancia crítica y recuperando y discutiendo con él, que es como, creo yo, a él le hubiese gustado y es la mejor manera de hacerlo presente. Muchas gracias, Darío. Alejandra Cardini y Axel Rivas escribieron el capítulo que se llama Pactos Educativos, más necesarios que nunca. Hermoso es el título. Alejandra y Axel dicen: los pactos requieren política educativa orientada por el sentido de la justicia, ¿no? Y están tomando la idea de pacto por allí, por una política educativa y por una política educativa que aspire a ser una política educativa de justicia. Ese hermoso capítulo le pido a Axel que nos salude. Hola a todos y a todas, un gusto estar aquí pensando y recordando a nuestro querido amigo y educador. Pienso también hay tantos libros atrás de ustedes que dialogan también, ¿no? Y muchos de ellos seguramente está él también. Y son ecos, ¿no? Como cámaras de ecos acá encerrados y al mismo tiempo conectados entre nosotros. Y bueno, solamente dejar una reflexión. Yo creo que se lo extraña mucho a Juan Carlos. Quizás se lo extraña más en tiempos más difíciles, porque su figura era más importante cuando las aguas estaban o están como ahora muy revueltas, y tener a alguien que dé un poco de sentido a lo que pasa y que encuentre la brújula, ¿no? Que es tan difícil en estos tiempos, y que era esa brújula que lograba combinar quizás como nadie, y por lo menos a muchos de nosotros, y creo que Alejandra y a mí, que escribimos el capítulo especialmente, nos dejó el legado de
por un lado, la capacidad de diálogo genuino, el diálogo que escucha y piensa con otros, y por otro lado, una orientación política y un norte hacia donde uno piensa y un sentido de construcción de la justicia social. Esas dos cosas combinadas en la persona de Juan Carlos, para mí son hoy un legado que se extraña mucho y que espero este libro pueda hacer un poquito más de camino en estas aguas tan intranquilas que vivimos. Un abrazo a todos y gracias por estar acá. Gracias, Axel. Alejandra, nos saludas. Bueno, hola a todos y todas. Qué emoción verlos y verlas, qué emoción recordar tantos momentos con los que con distintos de ustedes estuvimos con Juan Carlos y pienso, bueno, en el ministerio, en la gestión, en el barro ese de la política, en las universidades dando clases. Juan Carlos daba clase en San Andrés, daba clase en la UNSAM, dio clases en la UBA, y bueno, y también en la gestión universitaria, ¿no? Acá están todos los que lo acompañamos a Juan Carlos como director del doctorado interinstitucional, ese proyecto que justamente implicaba el diálogo entre 3 universidades nacionales para poder llevar adelante una oferta educativa que trascendiera lo que pasaba en una sola. Y me siento, bueno, muy identificada con las palabras de Axel, por supuesto, porque yo lo siento, Juan Carlos, como un gran maestro, y también creo que en momentos de aguas muy movidas, la mirada de Juan Carlos era fundamental. Una por el norte, la justicia educativa, que Juan Carlos siempre lo tenía tan claro, por el diálogo público, que lo mencionó Axel también, y en mi caso por 2 cosas más que creo que tenía siempre presente su pensamiento y su acción, que es la mirada de largo plazo. Nunca perdía en los momentos de aguas turbulentas esa mirada que iba más allá de ese momento coyuntural. Bueno, en muchos de sus comentarios permanentes él decía, esto va a pasar, hay que pensar esto, que es lo que no va a pasar, ¿no? Este problema va a pasar, esto otro, hay que pensar cómo resolverlo, y la rigurosidad con la que pensaba, ¿no? Porque combinaba todas esas cuestiones, esa mirada más política hacia la justicia, con una rigurosidad enorme para pensar los temas que lo daban, bueno, sus años de experiencia y su capacidad, y que también ayudaban mucho a pensar la política. Se lo extraña, creo que hoy más que nunca, y bueno, es un placer poder compartir este homenaje con ustedes a 4 años de su partida. Muchas gracias, Alejandra. Juan Eduardo García Huidobro escribió el capítulo que se llama Notas sobre la relación entre educación y justicia, y una vez más la palabra justicia aparece en los títulos de los capítulos del libro. Es que no es menor en la vida y la escritura de Juan Carlos la palabra justicia. De hecho, lo que desarrolla Juan Eduardo es el concepto de educación justa. Te damos la palabra, Juan, para que nos saludes. Yo lo vi por allí, no sé si lo habremos perdido. Bueno, pasamos, si te conectás por favor después. Lo volvemos a intentar. Desde Chile, Christian Cox escribe un sentido capítulo que lleva un homenaje desde Chile y de algún modo cuenta el compromiso de Juan Carlos, el compromiso intelectual, dice él, y político de Juan Carlos en esa dura etapa de la transición entre la dictadura de Pinochet y la democracia chilena. Estuvo Juan Carlos trabajando en Chile en esa época, y es hermoso el reconocimiento que aparece en el capítulo escrito por Cristian al respecto de eso. Cristian, nos saludás. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Silvina. Un saludo sentido y agradecido a todas y a todos por hacernos parte de este homenaje, de este rato juntos, celebrando la vida, la contribución enorme de nuestro Juan Carlos. Tal como introdujo Jorge, Juan Carlos vivió unos años muy cargados en la historia política chilena. Le tocó la transición como director de UNESCO
y jugó muy decisivamente en ese momento político crucial, apoyando con su talento inmenso, más el poder institucional de UNESCO de entonces, a esa transición. Tenía una relación especial con el que fue luego, poco más tarde, presidente de Chile, Ricardo Lagos, que fue el primer ministro de Educación del gobierno de la transición justamente, el presidente Elwin, y a través de esas circunstancias tan grávidas, estableció unos lazos que al oírlo a ustedes era como ver a Juan Carlos, y el tipo de relaciones y el tipo de contribución que establecía a nivel humano, a nivel sistemas de pensamiento, a nivel de impacto político. Y de ahí en adelante una vida de tan evidente cariño por Chile de Juan Carlos, de tan evidente generosidad con nosotros. Nos llegó al alma, nos dio, igual que a ustedes, luces y dirección y incisividad, un regalo enorme, y lo que han hecho la Universidad de San Martín y Jorge y Silvina, perseverando en este esfuerzo, es muy importante. Es muy importante para todos nosotros, ¿no? Y cuando digo nosotros, no es solo este cono sur, es la región. Es crucial que quede la sustancia y el espíritu de Juan Carlos y su contribución en este libro. De verdad, un agradecimiento enorme por haber perseverado y por tener este regalo que va a servir para nuestra docencia, va a servir para alimentarnos a nosotros mismos en estos tiempos que ustedes están relatando tan elocuentemente como turbulentos, y donde la necesidad de nuestro Juan Carlos y lo que contribuía es tan evidente y tan faltante, ¿no? Así es que muchas gracias de nuevo a todos, a todas. Muy feliz y honrado de estar en esta celebración. Muchas gracias, Cristian. Veo que entró Daniel Filmus, así que es Daniel también autor del primer capítulo, que lleva nada más ni nada menos que el título Un militante de la educación, y efectivamente así fue la vida de Juan Carlos, un militante. Daniel también es un militante de la educación, y te damos la bienvenida, Daniel, y te damos la palabra para que nos saludes. Muchas gracias, perdón por haber entrado un poquito tarde, pero estaba escuchando a todas y todos. En primer lugar, agradecer a los compiladores que nos permitieron participar del libro, darle un abrazo que me gustaría que sea personal a cada una y cada uno de los que veo aquí, porque veo amigas y amigos que hace mucho que no encuentro, y es bueno que Juan Carlos sea la ocasión para volver a vernos y volver a saludarnos y expresar nuestro afecto, más allá del trabajo académico. Lo que hacía Juan Carlos también era juntarnos, unirnos, y los que tuvimos la posibilidad de compartir los dos aspectos, el aspecto académico, en mi caso en un doble sentido, como discípulo y también como compañero de trabajo, y al mismo tiempo haber compartido cenas, la cancha, viajes. Ve a Ignacio por ahí, que está también, con quien también tuvimos tanto tiempo con Juan Carlos compartiendo momentos agradables, hermosos, entrañables, y que uno lleva siempre con uno para toda la vida. Solamente eso, saludar, decir que hace poco leí Vera Fowey, le escribía sobre el padre, que cuando había muerto decía que ella no creía en la muerte, o solamente creía en la muerte de ella misma, no creía en la muerte de los demás, porque los demás
siguen viviendo en nosotros. Entonces, mientras que nosotros estemos, eso no existe, está la obra de Juan Carlos y está lo que él forjó en el corazón de cada uno de nosotros. Así que lo llevamos siempre. Yo escuchaba que varios de ustedes decían, ¿cuántas veces necesitamos preguntarle a Juan Carlos qué hacer? ¿No? Durante todo este tiempo uno tiene ganas de que haya un Juan Carlos y decirle, o que esté en algún lado y poder preguntarle qué hacer, porque seguramente uno podía o no después hacer lo que él decía, pero su consejo era imprescindible. Y uno sabía que estaba cargado de sabiduría y cargado de afecto y que era, sin lugar a dudas, un rumbo para el cual queríamos todos tomar. Así que, bueno, besos, abrazos para todas y todos. Buenísimo esta iniciativa de que lo tengamos a través de varios testimonios en el libro. Y Juan Carlos siempre va a estar con nosotros. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Veo que se volvió a conectar Juan Eduardo, así que te doy la palabra, Juan Eduardo, si podés, ahora. Ahora sí. Bueno, para la educación chilena, para nosotros, la presencia de Juan Carlos acá fue muy importante. Yo creo que en buena parte el momento de retorno a la democracia y el rearmado del sistema educacional chileno tuvo en él un apoyo importante. Apoyo que fue no solamente intelectual, sino que fue un apoyo de ánimo, un apoyo de colaboración que se mantuvo en el tiempo hasta el final de sus días. Yo personalmente recibí mucho de él, me ayudó en muchas ocasiones y siempre va a estar, digamos, en mi recuerdo y en mi agradecimiento. Eso. Muchas gracias, Juan Eduardo. Bueno, compilamos con Silvina. Silvina la tenemos en un periodo postoperatorio, así que me dijo, por favor, conducí vos, porque no sé si voy a aguantar, pero veo que está ahí todavía, así que aguantó, así que le voy a dar la palabra para que nos presente a la conferencista, a las conferencistas que van a cerrar finalmente el acto. Primero Inés Dussel tendrá la conferencia, es unas palabras, como dice ella. Primero Inés y luego escucharemos a Nilda, la que fuera compañera de Juan Carlos durante mucho tiempo. Silvina. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que primero quiero agradecer a la Universidad de San Martín, al rector, a la decana, a la editorial de UNSAM, a Flavia y a todo su equipo. Segundo, quiero agradecerle a Jorge, que realmente ha sido un lujo y un placer poder compilar este libro con Jorge. Fue muy difícil elegir a los autores, porque Juan Carlos tenía amigos y colegas por toda América Latina. En Chile era difícil también, justamente porque había vivido varios años, y entonces costaba, y elegimos un poco arbitrariamente. Hay muchos colegas que veo que están hoy, pero que no son parte del libro, pero que bueno, ¿quién dice que no hagamos una segunda parte para sumar a los colegas que nos faltan? Había colegas de Perú que nos escribían y de distintos lugares, y nada, que vale la pena por ahí pensarlos para una segunda etapa. Y bueno, desde ya Juan Carlos fue el maestro, digamos, un gran maestro de todos nosotros y nosotras, y qué decir, ¿no? Porque sus enseñanzas están en nuestra cabeza, hacen el modo en el que escribimos, en que hablamos y en el que pensamos, por suerte. Y en el que pensamos algunos términos, ¿no? O sea, por ejemplo, y por eso el título del libro, Democracia, Justicia Social y Educación. Nos parecían tres palabras con Jorge claves. Así que nada más hacer un enorme agradecimiento, explicar un poco por qué algunos sí y otros no, y nada, darle la palabra a nuestra queridísima Inés Dussel, una gran referente de la educación también en América Latina. Así que Inés, mil gracias de nuevo por haber aceptado la invitación.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por haber empezado este libro. Es una alegría, también emociona estar juntas con tanta gente querida. No sé, yo con la pandemia estoy más emocionada que de costumbre, así que espero que no se me caiga un lagrimón. Y además estar lejos también lo hace más difícil, pero bueno, qué lindo verlos. Daniel, Cristian, Juan Eduardo, aunque no te veo. Ana, lo que estoy viendo acá, Darío, Laura, Malosetti, Axel, Alejandra, bueno, Hilda, tanta gente querida. Así que bueno, que Ignacio que anda por ahí también. A ver, yo preparé algunas ideas, pero no es una conferencia como decía Jorge, más bien traté de leer el libro desde hoy, desde bueno, lo que creo que va armándose. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, ¿ahí me escuchan? Sí. Okay. Sí. Digo, traté de pensar, bueno, cómo este legado de esto que nos dejó Juan Carlos, ¿no? Tantas ideas, dónde poner el centro, ¿no? Y me parece que el libro es muy lúcido en traer estas distintas facetas, ¿no? Y ahí, bueno, armé como 4 puntos a pensar de aquello que nos deja Juan Carlos y que nos permite pensar. Una cosa que se repite en todas en todos los capítulos del libro es reconocer su amistad, su generosidad, su profundidad al mismo tiempo. A mí me parece que ahí hay una suerte de ética del pensamiento, ¿no? Antes decían, bueno, este pensamiento que él ofrece, yo creo que también él ofrece una ética intelectual que es muy interesante y es muy valiosa, ¿no? En el sentido que, bueno, yo ahí rescataba una frase que encontré en uno de sus trabajos en el año 2000, en el cual él dice, bueno, uno tiene pensamientos provisorios, fragmentarios, pero igual lo más importante es ponerlos a debate, ¿no? Peor que eso es el silencio. Y a mí me gusta mucho esa idea, porque creo que es parte de esa generosidad, ¿no? Poner las ideas a circular, no guardárselas para que cuando estén muy puliditas, muy perfectas, ¿no? Y entonces ahí, y guardarse todo para él al revés. Creo que fue realmente un colega, un amigo muy generoso, y me gusta también que el libro establezca esta generosidad también, ¿no? Y esta gratitud respecto a lo que él armó. Algunos de nosotros no fuimos amigos cercanos y sin embargo nos sentimos cercanos en esta forma de construir y de pensar y seguimos, como decía Daniel y Axel, bueno, yo también digo, bueno, ¿y qué diría Juan Carlos de esto? ¿No? Y trato esos diálogos que uno mantiene, y me gustó mucho esto que decía Daniel, bueno, no están del todo muertos, ¿no? Siguen vivos en nosotros, por supuesto que su ausencia es un dolor enorme, pero también hay algo que sigue vivo en nosotros y qué bueno que el libro pone estructura a esto. A mí me parece que otra cosa que hace muy bien el libro es plantear esa trayectoria de Juan Carlos, estas distintas épocas, pero también con un hilo, ¿no? Un educador que se pensó dentro de las ciencias sociales, que se pensó como un intelectual pedagógico. Eso uno podría decir recogía una tradición. En la Universidad de Buenos Aires uno puede pensar en los Mantovani, en los Casani, pero era otro tipo de intelectual, era un intelectual filosófico, era un intelectual que se pensaba ahistórico, por fuera de la política. En cambio, Juan Carlos se pensó muy en la clave de los años 50, 60 sobre todo, bueno, muy inserto en la política y muy en línea con los debates políticos y teóricos de su época. A mí me parece que ahí, bueno, todo el trabajo que están haciendo Darío y Sebastián Gómez en el archivo personal de él, en todo lo que es la historia intelectual, su relación con la política partidaria, su distancia de la política partidaria, su relación con la política educativa, también su crítica de la política educativa. Para mí estos también son hilos que ofrecen de una historia intelectual, política y cultural de la educación en la Argentina, que el libro nos deja ahí trabajos muy valiosos, ¿no? Entre los que mencioné Ana y Darío, también está el trabajo bueno, de Daniel, de Juan Carlos Lleneiro, está el trabajo de Pablo Pinó, ¿no? Bueno, y esta idea de poder reconstruir qué armaron sus libros, qué leía, con qué discutía, qué reescribía, qué leía, qué glosaba y qué volvía a poner en discusión de esas lecturas, me parece un trabajo sumamente valioso. Pensaba también, y ahí me gustaron mucho los trabajos de Cristian y de Juan Eduardo y de César Coll, que no está ahora con nosotros, también pensarlo en esa proyección cosmopolita, ¿no? Me parece a mí que
que Juan Carlos alguna vez escribí de esto, y creo que también está en el libro. A veces los que son funcionarios de organismos internacionales se autocensuran mucho, ¿no? Bueno, y esta cuestión de qué puedo decir, qué no puedo decir, qué puedo intervenir. Creo que Juan Carlos lograba sortear eso de una manera muy elegante y muy lúcida, poder afirmar su propia visión, poder plantear desde esos lugares. Creo que siempre tuvo la claridad de que no estaba ahí para ocupar una silla, sino para hacer política, y para hacer política desde las ideas, para hacer política desde una intervención, podemos llamarla política pedagógica, y esa dimensión también más cosmopolita, si se quiere, más global, más mundial de Juan Carlos, creo que es muy valiosa. A mí me pareció ahí también que lo que recogen tanto Juan Eduardo como Cristian de su vínculo tan cercano también y tan comprometido con la democracia latinoamericana, con la política educativa latinoamericana, es central. Y su preocupación yo creo que además eso a él le daba, aunque, bueno, Axel, como yo, tiene sus coqueteos con la comparación educativa, o él es más comparatista que yo, pero creo que Juan Carlos no era comparatista, pero lo era, porque estaba permanentemente recogiendo ideas, dialogando con toda esta red de amigos que decía Silvina, por la cual él podía pensar, bueno, la Argentina tiene sus particularidades, pero Chile tiene las suyas, Venezuela, Colombia, México, ¿no? Fue un intelectual realmente que no se quedó en el nacionalismo chauvinista, ni mucho menos, sino que pudo pensar la Argentina con otras claves, y creo que eso también era lo que siempre nos enriquecía mucho en los diálogos, ¿no? Sus lecturas, sus redes de amigos, su perspectiva intelectual. Me parece ahí, yo diría, junto con esta proyección latinoamericana, la otra cuestión que yo rescato mucho particularmente es que nunca abandonó su lugar de educador, ¿no? Y me parece que ahí hay, digamos, también para los que nos formamos en los años 80, leyéndolo a él, y en discusión con el reproductivismo y con las ideas de que, bueno, la educación es un mecanismo de transmisión de los sectores dominantes, Juan Carlos era un excelente apoyo de poder pensar qué es lo específico de la educación y cuál es su posible autonomía respecto a los sectores dominantes, aún reconociendo su lugar dentro de un aparato de Estado, para decirlo altuserianamente, aunque ninguno ya a esta altura sea altuseriano, pero bueno, esta idea de por supuesto es parte de un aparato de Estado, pero no es solo eso, ¿no? Y creo que él lo pudo ver muy temprano eso, ¿no? Y que por eso también su pensamiento fue tan importante para generar proyectos de investigación, para generar políticas educativas, ¿no? Esta especificidad que él plantea, para mí, mi contribución tuvo más que ver con pensar la tecnología, ¿no? Y bueno, por ahí es el tema de nuestra época, la tecnología, los cambios tecnológicos. A mí en un punto también me sorprendía que él desde el principio siempre pensaba en los usos pedagógicos, en las mediaciones pedagógicas. Y el problema central, yo creo que sigue siendo el problema central en esta época, esta mediación que hay que hacer, y el problema de las tecnologías, estas plataformas digitales que prometen el fin de la mediación, ¿no? Este acceso directo, este acceso no mediado, este acceso aparentemente, ¿no? sin que alguien esté seleccionando contenido, cuando por supuesto están los buscadores que no seleccionan contenidos, están, ¿no? los algoritmos que están operando. Este rescate y este subrayado que la hace tan fuerte de esta dimensión pedagógica a mí me parece central. Y me parece, ahí también en varios de los textos aparece su paso por la política, sus amores con la política y también sus desilusiones con la política, ¿no? Este último tiempo de Juan Carlos, bueno, de ver algunos costados no tan amables de la política, o también las dificultades, ¿no? Creo que sin duda son experiencias interesantísimas. El paso por la gestión, y también tienen su parte de cierta amargura de darse cuenta lo que se quiere hacer y no siempre se puede hacer, ¿no? Y creo que él de eso también sacó lecciones muy valiosas, ¿no? Yo hacía un poco la comparación, no sé si le hubiera gustado, pero él lo quería mucho a Sarmiento, pero digo, bueno, Sarmiento, este gran, ya lo conocen los que no son argentinos, pero bueno, el fundador, el padre de las escuelas argentinas, vamos a decirlo así, entre comillas. Sarmiento dejó de ser presidente de la Argentina y se fue a ser director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, y uno podría decir, bueno, cayó, ¿no? Cayó bajo, después de ser presidente se va a ser
ministro de una provincia. Y bueno, y Sarmiento decía, no, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Bueno, y Juan Carlos, después de haber sido ministro, se va a dirigir un programa de mejora a una universidad, se va a trabajar con las escuelas, se va con ese compromiso, y yo creo que hay algo ahí de esa pasión en la que se parecía mucho a su querido Sarmiento, en el sentido de que todos los lugares eran buenos, ¿no? Y él también lo dice, lo conceptualiza. Bueno, pensábamos que la política educativa podía resolver muchas cosas que la verdad es que no resuelve, y hay que también trabajar en la formación docente, hay que también trabajar en modelos institucionales diferentes, su compromiso ahí con pensar, bueno, un colegio secundario distinto, una formación docente distinta, una formación universitaria distinta, para mí son sumamente valiosos, ¿no? Estas preocupaciones, además, que yo creo que siempre lo acompañaban, que era cómo pensar la justicia en clave pedagógica, mucho antes que Connell, ¿no? Una idea de, bueno, cómo pensar un modelo de educación que realmente dé cuenta de las desigualdades y permita avanzar ciertas políticas de más justicia educativa. También una idea del sentido que rescata César Coll, ¿no? Una educación con sentido, una educación que pueda ser apropiada, que pueda tener algún efecto realmente en la vida de la gente, ¿no? Me parece que estos son aspectos centrales de su pensamiento. Y quiero cerrar con algo, con dos cosas. Por un lado, bueno, Alejandra y Axel hablan del tema de los pactos. Yo creo que efectivamente Juan Carlos era una suerte de pacificador, ¿no? o de juntador, ¿no? Hace poco leímos acá en mi seminario un trabajo que me gusta mucho, de una filósofa belga, Isabel Stengers, que se llama Estamos divididos, y bueno, ahí es como si hablara de la Argentina, pero no solo de la Argentina, muchos países del mundo hay tanta polarización, ¿no? Y esta idea de que estamos tan divididos que ni siquiera nos importa convencer al otro, ¿no? Es simplemente aplastarlo y demostrar que tengo razón. Y Stengers ahí habla de la importancia del trabajo diplomático, ¿no? Y cuando pensaba en qué decir, decía, bueno, para mí eso, Juan Carlos era un pensador también diplomático, y me parece que es una palabra que quizás está un poco bastardeada, pero que es fundamental, ¿no? Y ahí, bueno, leo un poquito, voy a hacer una traducción, así que no sé cuán bien me salga, pero ella dice, bueno, los diplomáticos encuentran sus intervenciones porque intervienen entre partidos que tienen obligaciones diferentes, que sin embargo se vuelven capaces de interrogar cómo ellos formulan esas obligaciones, que son capaces de dudar juntos, ¿no? Yo creo que esta capacidad de dudar, y vuelvo a esta ética inicial de no sé si tengo la verdad, pero la pongo a circular, ¿no? Este diplomático que nos invita a dudar juntos, que es una manera de resistir ese sueño mayoritario que vuelve a la diferencia, la convierte en oposición. Los acuerdos diplomáticos entonces tendrían ese carácter de conexiones parciales, como todas las comunicaciones entre lenguajes vernáculos. No garantizan la persistencia de una pureza original, pero si son exitosos, ellos van a generar nuevas narrativas de lo que se aprendió, de lo que han hecho los partidos involucrados, lo que los hizo crecer, cada uno de sus maneras particulares y también relacionadas. Y eso es lo que los diplomáticos nos dan, no modelos o argumentos, sino activadores de la imaginación, incentivos para expandir el alcance de la posible reinvención de nuevas maneras de formular problemas, ya liberados de los imperativos que a veces nos imponen estas políticas partidarias, ¿no? Yo, quiero cerrar con esto pensando y reconociendo ese valor de Juan Carlos, de un pensamiento pedagógico, político, pero también un pensamiento que no buscaba ahondar las grietas, que buscaba precisamente pensar más diplomáticamente, que nos junta, que nos hace dudar juntos, qué preguntas podemos pensar, de dónde venimos, a dónde queremos ir en nuestra propia manera, sin abandonar lo que somos, pero sin defender posiciones como si fueran de una pureza intocable, ¿no? Para mí ese es el mejor recuerdo que creo que, y si pienso con Daniel, bueno, ¿qué diría él hoy? Yo creo que diría, bueno, a ver, calmémonos un poco, pensemos un poco, tratemos de armar distinto este escenario, a ver por dónde podemos
seguir sosteniendo la educación, defendiendo la educación, mejorando y atacando los problemas enormes que tenemos de desigualdad, de desconexión en este momento. Pensaba también que quiero cerrar con un compromiso de encontrarnos en Teatriz cuando sea posible. Me acordaba también, decía, bueno, me voy a traer un vasito de vino, al final no me lo traje, pero bueno, también con Juan Carlos era el ágape, ¿no? La amistad de juntarse a comer, de juntarse a tomar un vino. Bueno, eso también creo que es la mejor manera de recordarlo, ¿no? y de mantenerlo vivo y dialogando con nosotros. Bueno, eso es lo que quería compartir, y le paso la palabra a Nilda, que también tenía algunas palabras para compartir con nosotros. Bueno, hola a todos. Antes que nada, mi agradecimiento a Silvina y a Jorge por la idea de este libro, y a la UNSAM por hacerlo posible, por la selección tan equilibrada y, digamos, con eje en el tiempo, de los que escriben los artículos. Están los viejos y los jóvenes, este trabajo yo creo que el homenaje de este libro no solo es el libro, sino que es lo que ustedes, los jóvenes y los menos jóvenes, siguen haciendo cada día, que siguen recogiendo lo que él sembró desde hace más de 50 años, y que siguen respetándolo y renovándolo. Porque a él no le hubiera gustado quedar congelado en eso que escribió, y que de eso, digamos, se respete no sé, como si fuera la hostia consagrada, y no. Es decir, él personalmente, él no hizo eso. Es decir, Juan Carlos, desde mi lugar de compañera y de testigo de su vida, desde los 21 años, digamos, desde que lo conozco, siempre fue lo mismo. Siempre fue un pibe de barrio, que tenía lo que él veía que faltaba en otro: café y esquina. A decía, hablando de X, le falta café y esquina. Este chico de barrio era un joven inquieto, con la cabeza muy abierta, recibiendo estímulos y absorbiéndolos de muchos lugares a la vez, y metabolizándolos de alguna manera a lo largo de toda su vida. Yo diría que esos estímulos le vinieron, primero que todo, creo, que de sus clases en la escuela normal y su contacto con Nervi y con el magisterio, digamos, pero que él ya, ahí en esa entrevista que nos hace Silvina y Jorge, hablo de que él empezó a enseñar a los 10, 12 años a los chicos del barrio. Entonces, para él los libros fueron siempre, es por eso además los libros nos tapaban, y bueno, ahora están distribuidos. El primer libro de él sale de ese contacto con libros, cuando él tiene que clasificar esos libros de la biblioteca del Centro de Estudiantes de Medicina. Ahí encuentra libros para mí, encuentra libros para él, y esa es la semilla de su primer libro. Eso lo saben todos ya. Pero después, los otros estímulos, o de lo que él absorbía, eran de las personas. Para él siempre fueron muy importantes las personas inteligentes. A veces confundía, y llegó él a veces confundía ser inteligente con ser buena persona. Admiraba la inteligencia. Y se equivocó algunas veces. Me decía que yo era bruja, porque cuando yo le dije algunas veces, ojo con fulano, me decía, sos bruja, porque en algún momento
esa persona inteligente demostraba que no era tan buena persona. Pero bueno, de las buenas personas, desde muy joven, desde Portantiero, el grupo de Portantiero, después en la facultad, los profesores a los que admiraba, que tienen, es decir, que le dejaron su sello, como Nervi, como Weinberg, como el profesor de lógica en este momento, no me acuerdo, que fue muy importante para él, pero pocos valoran la negatividad de Solari. Solari fue, digamos, el tábano que lo hizo arrancar, y de eso soy testigo porque yo también cursaba, es decir, como materias, las materias pedagógicas las cursé junto con él y con los Emil Dava, Einstein, Nerida García, etcétera, todos los que después fueron parte de la revista de Ciencia de Educación. Entonces, yo creo que Solari fue el que le dio, y Solari y después Irigliano, digamos. Esos tábanos le despertaron y le pusieron a funcionar sus máquinas. Y después, a lo largo de su vida, hubo muchas otras personas que fueron importantes y que fueron alentadoras con algunos compartió libros. Estoy pensando, bueno, ahora que se habló tanto de Chile, Feinsilber, que murió muy joven y que mi hijo sigue siendo amigo del hijo de Feinsilber. Es decir, él estableció relaciones intelectuales y relaciones humanas y de amistad con casi todas estas personas, con Juan Eduardo, con Cox, bueno, todo a partir de Ricardo Lagos. Ricardo, cuando empezó a meterse en política, y nosotros ya estábamos en Chile, y él en la L'Oréal, le dijo, tenés que dejar de trabajar de no sé qué es lo que hacía Ricardo, y le hizo un contrato para que hiciera, en realidad para que hiciera política, le hizo un contrato para que haga un trabajo para la L'Oréal, pero en realidad para que pudiera dedicarse a la política. Es decir, eso es una anécdota, pero es una anécdota que vale. Otra persona que fue muy importante para él en Chile, bueno, fue Ernesto Tone, que le invitaba siempre al IPE, para los cursos del IPE, que fue su amigo muy, muy incondicional. Después, otra cosa a la que estaba abierto, muy abierto, era la música. La música fue muy importante para él, el tango, es decir, mi familia y la de él, familias tangueras, el jazz, y una de sus últimas materias pendientes fue tomar clases de bandoneón. Se compró un bandoneón y tomó clases de bandoneón. Era un seguidor del tango para escuchar, no para bailar una pata dura total. Después los deportes, que no le eran ajenos. El fútbol desde la infancia, después el frontón, que jugaba en La Pampa, empezó a jugar al frontón, y después, gracias a su hermano que empezó con el tenis, siguió con el tenis, siempre jugó al fútbol. Bueno, y como les digo, bailar no. Él siempre estuvo abierto a los cambios en la sociedad política y a comprometerse y a entrar en instituciones o en actividades que tenían que ver con la política, y eso le valió en dos momentos que lo corrieran por izquierda y que lo corrieran por derecha. Cuando él entró a trabajar en el proyecto CEPAL UNESCO, ya saben que influido, es decir, bueno, de la mano de Weinberg, con Rama en Buenos Aires, la gente que se había quedado con su primer libro, Sociedad y Educación, que parecía como un manifiesto, lo corrieron por derecha, porque se había entrado a la burocracia internacional, que era peor todavía.
Y por izquierda, los que cuando entró a trabajar con Daniel, primero como secretario de Educación y después como ministro, lo corrieron por izquierda y le dijeron que se había peronizado, etcétera, etcétera. Me acuerdo del discurso, no sé si se deben acordar muchos, del discurso cuando asumió como secretario de Educación, como viceministro, que Debré era, no me acuerdo, tenía un cargo como padre. Debré habló y dijo: yo soy un militante del peronismo, y después Juan Carlos, en el discurso que le tocó, dijo: yo soy un militante de la educación. Es decir, nunca fue peronista, es así. La otra cosa que nunca fue es un burócrata. Cuando él entró en UNESCO, en París estaba trabajando ya con el UNESCO Nassif. Y Nassif, me acuerdo, es decir, estuvimos en su casa, cuando hizo el briefing, que yo lo acompañé. Y le decía: mira, tené cuidado, porque en la UNESCO vos podés entrar a trabajar y mover papeles de un piso al otro, creo que tenía 10 pisos. Podés mover papeles de un piso al otro sin escribir una palabra. Eso quedó así como una alarma. Bueno, en su primer cargo, cuando gana el concurso interno, o el concurso para entrar al CRESAL, Venezuela, cuando llegamos a Venezuela, el director anterior tenía unas maneras burocráticas y yo diría aristocráticas de manejar la institución. Había una cantidad de presupuesto sin gastar. Y a pesar de lo que ustedes dicen de que la tecnología no lo atraía tanto, lo primero que hizo es comprar computadoras para todas las oficinas. Poner a funcionar como una editorial dentro del CRESAL, y me acuerdo, esto de su sentido del humor, me dice, perdón si me estoy extendiendo demasiado, me dice: si vos alguna vez me ves que me estoy pareciendo al director, pellizcame y avísame. Bueno, o sea, pellizcame y decime. Bueno, no lo voy a hacer más larga. Él recibió muchas instituciones que eran de verdad casi un sello de goma. No todas, no voy a ser injusta, pero recibió unas instituciones con una cosa como estática y dejó instituciones dinámicas. Fue un hacedor de instituciones. Es decir, y además de instituciones que funcionaban de otra manera, también dejó funcionarios que funcionaban, como se escucha ahora decir por ahí, comprometidos con la tarea, en todos lados, lo de la edición de los trabajos internos, externos, los convenios con instituciones, lo que pasó en Chile, pasó en Venezuela, pasó en el IP UNESCO y pasó en el BIE. Es decir, pasó en todos lados. Quizás sugiero, es decir, sería una buena idea que alguien medio curioso analizara estas instituciones antes y después de Juan Carlos. Y a ver qué dejó, porque yo creo que hubo un cambio, en algunos mayor, en algunos menor. Es decir, qué recibió y qué dejó. Eso forma parte también de su historia como intelectual y como funcionario. No voy a hablar del ministerio porque eso está muy cerca y está acá todavía. He leído todos los artículos, me parecía estar como leyéndolo y corrigiendo sus
sus originales, que lo he hecho a lo largo de muchos, muchos años. Y bueno, hay dos cosas más que les quiero decir y nada más. Hay, con el tema de las computadoras y de los TIC y de la tecnología, de la cual hablan de alguna manera sobre todo César Coll, y hablas vos también, creo, ¿no? De la tecnología, sí. Él tuvo algo que él lo fue incorporando de a poco, pero tuvimos en lo personal, en la familia, un personaje que lo llevó y que yo creo que cumplió hasta lo que llegó, hasta lo que está, digamos, experimentando, porque lo que está haciendo César Coll todavía son experimentos de la ecología, de la nueva ecología de la educación, de los currículos individuales de los alumnos y qué sé yo. Nuestro hijo Sebastián es eso, es el ejemplo de lo que se puede llegar con eso. Sebastián llegó a Venezuela con un aparatito, porque ya desde acá eso lo entusiasmaba, que creo que era una Sinclair o la anterior a la Sinclair. Cuando llegamos a Venezuela se hizo amigo del muchacho de arriba, que eran los dueños de nuestro departamento, los que alquilaban, y ahí entró y tuvo su primera Mac. Y con ese chico llegaron a crear ellos antes una red. Ellos estaban en red, cada uno tenía su Mac y estaban en red. A partir de ahí, y ahora que estoy viviendo con Sebastián, porque con Sebastián en realidad Juan Carlos y yo vivimos muy pocos años. A los 18 años él se volvió de Venezuela a Buenos Aires, nosotros nos fuimos a Chile, después a Ginebra, y Sebastián siguió acá en su proceso con su computadora, y hizo un camino muy extraño, porque estudió primero ingeniería, no le gustó, quería ver no cómo funcionaba por dentro, sino cómo era por fuera, entonces estudió diseño industrial. Del diseño industrial no sabemos, porque no estábamos, pero fue tocando y conectándose a distintas, la música, el arte, la ciencia, no sé qué, porque yo lo escucho ahora dar sus clases de maestría en la UNTREF. Lo escucho porque son todas clases por Zoom. Entonces por fin lo conozco. Y me admira que él haya logrado esa síntesis que el padre quería. Porque está dirigiendo una maestría en ciencia y arte y tecnología, y tiene un poder que es lo más parecido a Juan Carlos, la capacidad de tomar cosas de un lado y de otro y concretar, y después poner eso, que esta es la otra cosa, la última que quiero decirle. Alguien nombra por ahí a CENET, y que con CENET a él le viene esta cosa de esta idea de poner el conocimiento entre el maestro y el alumno, o el aprendiz, esta historia del aprendiz. Él la tenía cuando éramos profesores en La Pampa, y yo trabajaba con él y dirigía una especie de curso de ingreso. A La Pampa y al Comahue habían llegado a través de él lo que él llamaba las pedagogas cordobesas. Justa Espeleta, Azucena Rodríguez, Gloria Edelstein, que ya hablaban de eso, y hablaban de que el conocimiento no lo tenía que tener el profesor acá atrás en la espalda e ir sacando como naipes para volcarlo o para ponerlo entre él y el alumno,
que el conocimiento tenía que estar y se tenía que hacer entre el alumno y el maestro. Bueno, no sé qué más decirle. Lo de la relación de las amistades, es decir, ha dejado tantos amigos. Y además, lo último que quiero decirles, y que esto no está en la UNIPE, esto, que bueno, no lo van a ver, casi no van a reconocer su letra. Es lo último que, mientras se estaba yendo, escribió a quienes tenía que ver antes de irse. Y acá está Agosti, del Beltrán, y su equipo. 2. A ver qué dice. Ya casi no se le entiende la letra. Yo hice una especie de... Averbuch y equipo. UNICEF. Cora y otra persona que está entre paréntesis, que no sé quién es, que no sé si es Elena Duro, no sé. Doctorado. Acá Leo Luli. Después vienen los amigos. Filmus, Ernais, Lipovetsky, Jorge Wertheim, Nilda Weinstein, Clotilde Japur, las amigas de la vida, Nelly Roisin, Betty Suris. Después Ruta, que era el rector de la UNSAM. Con alguien más que no puedo distinguir quién es. Después alguien que no sé quién es tampoco, Julio Mariotto. No sé quién es. Después Casal, que era nuestro contador. Y después vuelve a los amigos y se acuerda de Mónica Schlein, que fue directora de personal, creo, del ministerio cuando él estaba. Axel Rivas, acá lo nombra, y otro que no sé qué es lo que dice. O sea que eso fue hasta el día sábado 6 al mediodía en que ya no pudo hablar. Cuando llegó Clotilde Chapur desde Tucumán, solamente podía agarrarle la mano y llorar. Pasaron todos, uno por uno. Y ahí estaban mezclados, y que algunos eran la misma cosa. Los amigos, Ernai no se separó, estuvo siempre, desde que empezó. Y bueno, se fue con la camiseta de Racing puesta. Y dejando todo esto. Mis hijos y mis nietos están viendo desde Francia, creo, si podían comunicarse. Pablo y Sebastián podía hasta las 6. Bueno, estamos muy agradecidos y la pelota la tienen ustedes. Para lo que importaba de su parte intelectual, gracias por agarrar esa pelota y seguir llevándola a patadas, haciendo goles o atajándolos. Les agradezco mucho y les pido disculpas por la emoción. Gracias, Nilda. Muchísimas gracias. El libro finaliza en el último capítulo con la recopilación y la reestructuración de una entrevista que con Silvina le hicimos a Nilda y a Sebastián en varios días y en varias horas, porque como verán, cuando Nilda se pone a hablar, trae los recuerdos con mucha facilidad, con mucha carga emotiva y con mucho detalle. La llamamos El maestro, el político y las academias, en referencia justamente a esto último que estaba contando Nilda, ¿no? La Academia Racing Club, así se llama en el lenguaje cotidiano, el equipo de Racing, era para Juan Carlos parte indisoluble de la vida, ¿no? Y entonces, tanta academia
académica como academia futbolista fueron parte de su corazón. Nilda también decía que Juan Carlos puso en movimiento a instituciones que estaban dormidas y a funcionarios que no funcionaban, y no solo eso, sino que creó instituciones inexistentes para darle vigor y fuerza a algunas áreas de la política educativa que también dormían. En la dictadura empezó la transferencia de servicios, durante los 90 finalizaron. La formación docente fue uno de los sistemas que más vio ese impacto de la fragmentación del sistema educativo, y a Juan Carlos se le ocurrió la brillante idea de crear el Instituto Nacional de Formación Docente y poner a la mendocina María Inés Olmer como directora ejecutiva. Hoy vuelve a estar María Inés al frente del Instituto Nacional de Formación Docente, y como estaba por ahí en alguno de los cuadritos, le voy a dar la palabra solo para que nos salude y cerramos este acto. María Inés, ¿andas por ahí? Muy buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy emocionada por lo que todos han dicho, todos y todas. Comparto todo lo que han dicho, su sociabilidad, su generosidad. Yo estoy convencida que Juan Carlos fue mi maestro, que me ayudó a entender el Estado, me ayudó a entender la educación pública, me ayudó a entender los grandes principios de la inclusión, de la calidad, la evaluación, tema muchas veces hablado. Y bueno, cuando trabajamos juntos, empezamos a hacer esta aventura que decía Jorge, ¿no? Crearon por la ley el Instituto Nacional de Formación Docente, que creo que fue una buena idea desde el punto de vista de una ley pública nacional, porque fortaleció las políticas de formación docente. Ha cumplido 14 años el instituto, 14 años tratando de perfeccionarse, en este caso ahora nuevamente en la gestión, un poco audaz, ¿no? Mi decisión de volver al Info. Pero bueno, lo recuerdo, lo leo, lo tengo en todas las bibliografías que me ha tocado trabajar, y fundamentalmente me acuerdo de las veces que hablábamos como amigos, ¿no? Como amigas, de la educación, de la política, de los chicos, de la gente, de los países, como era Juan Carlos, que hablaba de todo. Así que me ha gustado mucho el relato de Nilda, porque ha dicho cosas que nosotros suponíamos y que ella las ha explicado muy bien. Así que felicito a los autores de esta iniciativa, una iniciativa muy original, muy cargada de una visión pluralista, como era Juan Carlos, así que ojalá logremos conservar su memoria en función de todos los esfuerzos que él ha hecho y todo lo que ha dado de su inteligencia para el mejoramiento de la educación argentina, latinoamericana. Siempre pensaba en grande, siempre pensaba en grande. Gracias. Gracias, María Inés, muchas gracias. Y el otro que andaba ya piloteando gestión junto con Juan Carlos en su época de ministro era el Ignacio Hernández, que andaba en el canal Encuentro, que para aquel entonces era parte del Ministerio de Educación. Y como lo vi en los cuadritos, te doy la palabra, Ignacio, para que nos saludes. Gracias, Jorge. Como la mayoría, estoy con mucha emoción de todo este encuentro, y entre colegas, amigos y amigas de tanto tiempo, de tantos recorridos, y las palabras de Nilda, y creo que está todo dicho. Solamente yo me siento el orgullo y la felicidad de haber tenido como maestro y amigo a Juan Carlos, y sí, lo recordamos mucho y está siempre presente en nosotros, en los corazones y en nuestras camisetas. Yo también he llevado a muchos lugares, a Rusia y a rincones, la camiseta donde lo recuerdo a Tedesco, y es tan merecido todo lo que pasó en estos 4 años.
es justicia y es el homenaje a un gran tipo, un gran educador y quien fue maestro y amigo nuestro. Así que nada, no puedo decir mucho más. Como decía Nilda, lo acompañamos como pudimos. Con Daniel Filmus estuvimos en su último cumpleaños viendo tenis, era un partido de hablando, y él ya nos decía, no ando bien, me dan mal los números, los análisis, él sabía lo que venía y se pudo despedir y bueno, nada, todo el afecto del mundo para Juan Carlos y recordarlo de esta manera me parece fantástico, así que agradezco Darío, Jorge, Inés, Silvina, toda esta iniciativa. Muchas gracias y un abrazo fuerte para todas y todos que nos permita tenerlo presente, que nos va a dar energía y van a ser consejos, pensar en lo que haría Juan Carlos en muchas situaciones en las que cruzamos. Así que gracias, un abrazo fuerte a todas y todos. Gracias, Ignacio. La vio la Nilda Weinstein en Los Cuadraditos, que era una gran amiga también, así que te doy la palabra para que nos saludes, Nilda. Bueno, me parece que se escucha, ¿no? Bueno, sí, buena. En primer lugar, María Inés y Nilda, un abrazo enorme. La verdad es que con María Inés y Juan Carlos transité el ministerio en épocas en las que realmente yo creo que eran fundantes de verdad y épocas creativas desde el punto de vista de lo que era batallar por una educación. Siempre cuento una anécdota. Juan Carlos volvía de visitar escuelas y decía, pero ¿cómo podemos pensar en la inclusión en secundaria si cuando yo voy a visitar una escuela me encuentro y los profesores me dicen, ministro, nosotros queremos sacar lo que usted nos quiere meter en este momento, ¿no? Bueno, a todos, Juan Carlos fue para mí, aparte de haber sido el ministro en una parte de mi tiempo en el ministerio, fue un amigo de la adolescencia, de la juventud, de la carrera y de la vida. La verdad es que empezamos un camino juntos, yo tomé unos rumbos en relación a la educación, Juan Carlos tomó otros, y el rumbo que mantuvimos viviendo dispersos por el mundo, yo en nuestro exilio en Barcelona. Cuando estuvieron en Suiza todo nos fue más cerquita y más fácil. Nada, conmovida de estar aquí. Para mí, Juan Carlos y Nilda son amigos entrañables de la vida, independientemente del gran valor, sin duda, que para todos los que trabajamos con él tuvo su trayectoria intelectual y política en la educación. Un fuerte abrazo para todos y todas. Y si me escuchan mientras, todes. Pedro, que te veo que sigues por ahí, te doy la palabra para que nos saludes. Me toman de sorpresa, pero para mí es un gusto compartir con todos ustedes este evento. Creo que a él lo haría muy feliz saber de una u otra manera todos sus amigos, o su gente querida, su gente cercana está en torno a una obra académica, intelectual, y eso no es poco. Yo quisiera agregar una otra faceta a la realidad y a la conducta y la trayectoria de Juan Carlos. Estaba pensando, después de escucharlos a varios de ustedes, al final de cuentas, Juan Carlos fue un funcionario público. Alguna vez fue funcionario internacional y otras veces fue funcionario público. Y para él eso fue un enorme orgullo. Él nunca se creyó más que eso. Su compromiso con la UNESCO durante muchos años, con el Ministerio de Educación en la Argentina, y él se sentía muy cómodo sirviendo a su país o los países miembros de la UNESCO. Era un tipo
de una enorme modestia, muchísimo. Nunca trabajamos juntos. Él me ofreció el puesto que yo desempeñé en la UNESCO prácticamente el mismo día que él se estaba yendo para Ginebra. Yo entré a finales del 92 a la UNESCO, cuando él se había ido a Ginebra con Nilda hacía pocos meses. En Santiago nos vimos por razones profesionales cuando él venía en misión oficial a la Orial, y después nos vimos obviamente muchas veces. Pero creo que fue un tipo de una personalidad única. Nilda y varios de ustedes nombraron a gente. Cuando uno veía la paciencia que tenía Juan Carlos para tratar los temas, para discutir, para debatir, y yo pensaba, esto un poco jugando, pero sobre todo para traerlo aquí a la memoria, el mal humor permanente de Germán Rama, que nunca lo contagió, nunca lo logró contagiar ni sacar de las casillas a Juan Carlos. Germán era un tipo muy, muy brillante, Juan Carlos lo admiraba, pero eran dos personalidades totalmente distintas. Y en ese sentido yo creo que sus cualidades de maestro están precisamente allí, en haber sabido dialogar, en haber sabido transmitir, y sobre todo, haber escuchado. Las orejas de Juan Carlos eran muy grandes y él escuchaba mucho. A la larga hablaba también, obviamente, pero era un tipo que antes de hablar escuchaba al locutor, era un tipo extremadamente respetuoso, extremadamente querido. Así que gracias por darme la palabra y de improvisar este testimonio. Muchas gracias, Pedro. Si hay algo que le preocupaba mucho a Juan Carlos, y le preocupó y aparece como una constante en sus textos, es el problema de la alfabetización universal. Escribía acerca de la alfabetización digital en sus últimos libros. Y tenemos allí, entre los cuadritos, a una especialista en este tema. Le vamos a dar la palabra para que nos salude. Ana María Kaufmann, por favor. Vos estás sorprendiendo a todo el mundo. No tengo mucho para decir, solo que me emocionó mucho esto, que bueno, yo nunca trabajé con Juan Carlos, y lo que hice mucho, fui compañera de él en la facultad y seguimos encontrándonos cada tanto en la vida. Me emociona mucho esto, porque creí que iba a ser una presentación de un libro que se hizo en homenaje y termina siendo un homenaje de todos nosotros hacia él. La verdad que muy merecido. Y bueno, nada, yo no me dedico a los temas que él se dedicaba, pero me dedico con ganas a lo que hago, igual que él. Un beso a todos. Muchas gracias, Ana María. No, bueno, les pido disculpas si estoy omitiendo a alguien, pero estoy mirando el reloj, 18:30, los tiempos del Zoom institucional también se acotan, porque van en uso para otras personas, otros compañeros y otras compañeras. Así que, si nos permiten, vamos a cerrar el homenaje y la presentación de este texto, agradeciéndoles a todos y a todas por habernos acompañado hoy a lo largo del proceso de la escritura, y como estamos diciendo todos, por acompañarnos a llevar a Juan Carlos juntos, todos, todas, en un pedacito de nuestro corazón. Les damos las gracias y los esperamos ver prontamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes.